Bueno, siendo las 8:05, vamos a comenzar con la actividad. Bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada que es una jornada de festejo, una jornada de celebración de 10 años de trabajo en el proyecto Class Actions en Argentina. Eh, Les voy a explicar la metodología de trabajo. Los expositores van a tener entre 20 y 30 minutos para exponer sobre los temas que estaban planteados en la convocatoria y luego vamos a dedicar un espacio a realizar algunas preguntas. Les pedimos por favor que esas preguntas las vayan transmitiendo por el chat, vamos a tener los micrófonos cerrados. Les pedimos también disculpas a quienes no puedan ingresar. Por ahora tenemos todavía espacio en la sala, pero el número de inscriptos superó ampliamente las expectativas. Así que dicho esto, voy a pasar a presentar directamente a, a los expositores, que son dos personas que han sido absolutamente influyentes en mi formación profesional y personal. Creo que si Tarufo todavía estuviera con nosotros, creo que también estaría en esta pantalla acompañándonos. Eduardo Teiza es profesor titular de Derecho Procesal 2 en la cátedra 3 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es el director de la maestría en Derecho Procesal y docente también de la maestría en Derecho Procesal. Y actualmente ocupa la presidencia de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, además de ser autor, conferencista y docente en universidades tanto del interior de nuestro país como del extranjero. Y en el caso de Samuel Issacharoff, es Reis Professor of Constitutional Law de la Universidad de Nueva York, donde dicta cursos sobre complex litigation y derecho procesal civil también. Es autor y conferencista también en muchas universidades de Estados Unidos y en el extranjero. En primer lugar va a intervenir el profesor Oteiza, hablando sobre justicia civil y democracia, el desafío de los procesos representativos, y seguidamente va a intervenir el profesor Issacharoff, conversando sobre lecciones de la experiencia estadounidense con litigios colectivos. Sin más presentación, Eduardo, el piso es tuyo. Muchas gracias por la presentación, Francisco, por esta invitación. Tengo muy claro lo que significan estos 10 años de trabajo, por los cuales mi participación es un abrazo largo y una felicitación al mismo tiempo. Por lo cual te agradezco la invitación desde luego. La pregunta que voy a intentar responder, sobre algunos temas voy a tener que ir bastante superficialmente por la complejidad que tienen, pero el interrogante al que intento acercarme al menos, son las justificaciones desde un punto de vista democrático de los procesos colectivos más allá de las experiencias concretas de uno u otro lugar, no obstante lo cual me parece interesante ver alguna de ellas. Pero lo quiero abstraer porque últimamente en el derecho hay cierto nacionalismo hacia determinada figura de determinado lugar. Yo me acuerdo de Tarufo cuando decía que cómo hablar del precedente si no se sabía la historia del precedente en el common law. Y tenía parte de razón. Pero también es cierto que el derecho comparado se va transformando por la cultura y las experiencias de determinadas sociedades. Y hay veces que, como él lo hizo muy bien con tantas instituciones, vale la pena ver qué hay de estas relaciones que uno da por asumidas y que sería bueno empezar a justificarlas o tratar de justificarlas, particularmente en el derecho latinoamericano. El título pareciera ciertamente grandilocuente, resolver temas de justicia y temas de democracia daría para un seminario entero. Yo voy a dar algunas notas que creo que colocan a los procesos colectivos dentro de estas dos nociones.
Voy a hacerlo, como digo, rápidamente para no ocupar mucho tiempo. Y la primera referencia que me resulta ciertamente sugestiva en términos de proceso y democracia es son una serie de conferencias dadas en el año 52 por Piero Calamandrei en la UNAM, que llevaron por título, en una traducción que hizo Santiago Sentís Melendo, también profesor de nuestra facultad, sobre proceso y democracia. Y hay de esas 5 lecciones, cuyo título general es Proceso y Democracia, hay 2 que me parecen sumamente atrayentes. La primera es la que habla del carácter dialéctico del proceso y la dialéctica asimilada a la democracia parlamentaria. Calamandrei imaginaba en aquel tiempo, en un tiempo de posguerra, que era posible trazar un paralelo y que era justificado trazar un paralelo entre las discusiones que hacía la mayoría y la oposición en términos de políticas públicas en un parlamento y la justicia, asociando esta idea con el debate que se da en el proceso judicial. Y funda en la quinta conferencia esta idea del carácter dialéctico del proceso. Curiosamente, la tercera conferencia habla de independencia judicial. Independencia tomada en esa conferencia más como imparcialidad que como condición para acceder al cargo judicial. Esta idea de imparcialidad con natural al proceso la subrayo y creo que en la teoría política ha sido convenientemente justificada por demás. Ferrajoli es uno de los principales elaboradores de la justificación sobre la idea de imparcialidad como noción esencial dentro de un proceso, y se remonta para justificarlo a la idea de Hobbes en El Ciudadano, aquella obra que escribió antes del Leviatán, justo antes de la Guerra Civil en Inglaterra, donde sostenía Hobbes que nadie debe ser juez o árbitro en su propia causa, y por ello nadie debe ser árbitro si para él resulta, aparentemente, un mayor provecho material o espiritual de la victoria de una parte que de la otra. Este enlace entre la idea dialéctica del proceso, sumado a la idea de independencia como imparcialidad, 2 nociones que en aquella conferencias del año 52 rescataba Calamandrei, me parece que pueden ser muy útiles a la hora de definir el por qué el proceso judicial y un proceso complejo y participativo puede ser una voz importante dentro del contexto democrático que no reemplace otras voces, pero que tiene capacidad epistémica para llegar a una decisión sobre un problema que muchas veces, por muchas razones, si no estuviera este reconocimiento, se perdería como voz. Entonces, presentado muy brevemente estas ideas de Calamandrei, intentaré ahora, también desde un punto de vista teórico, trasladarlas al escenario de la ciencia política o la filosofía política. Para ello, creo que hay 3 figuras esenciales. La primera es la figura de Rawls, donde destaca la idea de el velo de la ignorancia, la posición de imparcialidad para llevar a un constructivismo moral. La idea de aquel que es independiente para emitir el juicio, que está fundada en un constructivismo moral y en una posición que hasta puede ser el individuo solo, en Rawls, en la teoría de la justicia, pero que es también muy atractiva porque conecta con una segunda idea, que es la idea de Habermas en la ética del discurso, nota sobre el programa de justificación filosófica, que desarrolla el discurso práctico por interacciones comunicativas, presentes en el proceso, presentes en el debate entre partes,
Y que estas cuestiones para Habermas también hablaba de la independencia del que construye. Y justamente estas figuras las encontramos dentro de un proceso participativo y deliberativo. Entonces, no pareciera tan excéntrico justificar en esta idea del discurso práctico la fortaleza de un proceso judicial para entablar una dinámica que lleve una decisión sobre un problema concreto de relevancia social. Trátese de la materia que se trate, trátese como proceso complejo de un problema arbitral, de un problema de consumidores, de un problema de política pública, el que sea. Se da en un contexto en que las partes se ven, tienen el escenario para debatir y encuentran a alguien que debería tener en algún punto el velo de la ignorancia propia. Ignorancia propia que refiere a aquella idea de Hobbes de extrañedad, de ajenidad con respecto a los intereses en discusión. Y esta es una de las condiciones epistémicas que el proceso tiene. Y estas dos ideas creo que se enlazan con una tercera, que es la idea de Carlos Nino sobre democracia deliberativa, que justamente en el libro Democracia deliberativa enfrenta la posición de Rawls con la posición de Habermas para hablar de las ventajas del proceso democrático, al menos para llegar a soluciones aproximativas sobre intereses. No repitiendo ninguna de las dos ni optando, siendo muy crítico tanto con Rawls como con Habermas, pero mostrando la importancia del diálogo y la deliberación en la democracia. Y acá vuelvo a Calamandrei y la primera noción en la quinta conferencia sobre dialéctica en el proceso, y relaciono esto con la idea de el imparcial que debe decidir, que adjudica en base a una teoría relativa de verdad sobre la ocurrencia de los hechos en el proceso y una especificidad no abstracta, como a veces se da en el legislativo, sobre el problema a resolver. Me parece que algunas de estas ideas sobre las construcciones de filosofía política y las construcciones de teoría del proceso deberían llevarnos a dar buenas razones por las cuales en medios reticentes a la adopción del proceso colectivo o proceso representativo deberían encontrar argumentos que puedan favorecer la regulación de este tipo. Y agrego un elemento más que sale de la teoría política para ir directamente a la idea de regulación y de consenso y de deliberación democrática, con cierta cuota de imparcialidad. Y esto lo encuentro en tres experiencias constitucionales, como son las de Brasil, la de Colombia y la de Argentina, donde la idea del proceso colectivo no nace de la experiencia o de una razón práctica, sino nace de un consenso en la construcción de la regla máxima de acuerdo de un Estado. Cuando la Constitución de Brasil de 1998 habla de procesos colectivos, lo hace con una potencia, yo diría, casi inusitada, porque la Constitución brasileña, al hablar de derechos, el segundo título habla de los derechos y garantías fundamentales. Capítulo 1. De los derechos y deberes individuales y colectivos. Reconociéndole una categoría a la posición del debate colectivo similar a la individual, pero con anclaje constitucional, como derecho fundamental. Y ese no es un acuerdo ingenuo. Muchas veces es más difícil encontrar en el terreno legislativo estos acuerdos que en
los momentos constitucionales, como es el momento constitucional de Brasil, cuando sale de una dictadura militar y llega al dictado de una nueva constitución. Y en esa nueva constitución, con una esperanza muy grande hacia el futuro, reconoce en el artículo 5, al hablar del derecho de igualdad ante la ley, entre los distintos incisos, en el 70 el mandato de seguridad colectiva y en el 73 la acción popular. Estamos hablando de acciones como procesos con un enclave directamente constitucional. Y esto no es ingenuo, esto responde a la aplicación práctica de aquellas ideas discutidas y pueden ser justificadas por este medio. Uno en general discute las leyes que aplican estos principios. Yo no voy a entrar en la legislación brasileña, ni tendría sentido acá hacer una descripción de las distintas acciones, la civil, la pública, la del derecho del consumidor. Me quedo nada más con esta nota fundamental. Cuidado que hay un reconocimiento a nivel constitucional de este acceso a la justicia, y esto tiene particular relevancia. La Constitución Política de Colombia, en un momento muy particular de Colombia, en medio de prácticamente una guerra civil, también en la esperanza constitucional, en los derechos, garantías y los deberes, en el artículo 88, expresamente reconoce las acciones populares de derechos e intereses colectivos y las acciones originadas en daños ocasionados a un número importante de personas. Y después habla de la acción por omisión de autoridades públicas y el amparo colectivo en el artículo 86, con poca claridad en el texto normativo. Pero este reconocimiento también, en un momento particular de la historia de Colombia, porque Colombia también sufrió el final de la Guerra Fría en algún punto. Tenía un problema mayúsculo, pero la Constitución también puede ser inscripta en un momento de consolidación o pretendida consolidación de la democracia en ese contexto de Colombia. Y por último, la Constitución argentina, que en el artículo 43, sin haber sido motivo de un debate sobre los temas que iban a ser planteados en la Convención Constituyente y por iniciativa de los constituyentes, hubo un acuerdo bastante general, algo espontáneo en su fundamentación. Esto nos llevaría, por otro lado, a discutir por qué Argentina adoptó la protección del derecho colectivo, pero parecía que los convencionales constituyentes de aquel momento actuaban como roles, con el velo de la ignorancia, es decir, tratando de lograr la mejor constitución posible. No se preocupaban por la implementación de esa constitución, en algunos aspectos no, en otros aspectos sí, desde luego, estoy generalizando. Pero en este particular les pareció inobjetable desde un punto de política pública incorporar una protección colectiva al lado de la protección individual. Estas tres constituciones, en momentos muy similares, separadas prácticamente por 6 años, llaman la atención sobre el anclaje constitucional de esta forma de debatir los derechos, que pareciera muy interesante. Segunda experiencia que puede justificar aquella primera de la relación entre democracia y justicia. Las idas y venidas de la Unión Europea. La Unión Europea, yo sé que esto es prácticamente un núcleo íntimo, yo le veo la cara a muy pocos, entonces creo que estoy hablando frente a pocos, pero pronto me daré cuenta que a lo mejor estoy siendo excesivo y estoy hablando entre muchos, pero valga el inconsciente, lo digo como si se me escapara un inconsciente. Europa se negó sistemáticamente a adherir a las acciones de clase. La visión era restrictiva sobre las acciones de clase. Ahora, cuando uno ve el derecho de la Unión Europea, encuentra que
paso a paso, no encuentra más remedio que canalizar, si garantiza el acceso a la justicia, una forma de debate representativo y colectivo. Por eso sacó el libro blanco del 2008, el libro verde también del 2008, la directiva del 2009 del Parlamento y el Consejo, la consulta pública hacia un planteamiento europeo más coherente del recurso colectivo, le hace collective redress como una class action nombrada de otro modo, si ustedes quieren, para mantener el valor de la denominación del blog en el que estamos hablando. Y el Parlamento Europeo dictó tiempo después la resolución hacia el planteamiento europeo coherente del recurso colectivo que lo sometió a consulta en el año 2013. Esto sería, estoy mirando el reloj y no me quiero exceder del tiempo fijado, allí hay un trabajo muy importante con respecto a la justificación de la acción colectiva y con respecto también a quién representa a los que no están en el proceso. Indicaciones muy precisas hacia los estados sobre las opciones que tienen en materia de procesos colectivos. Y el año pasado, en noviembre, la directiva del Parlamento y del Consejo, la 1828 del 2020, reglamentó también la protección de los derechos colectivos a los consumidores. Y allí sí hizo una serie de indicaciones sobre cómo garantizar a los consumidores el acceso a la justicia, también equilibrar con el desarrollo, porque es una unión económica del mercado y los intereses del mercado, y cómo iba a ser el proceso de representación de aquellos miembros ausentes, sobre todo en procesos transfronterizos, a partir de la inscripción de los representantes ante la Comisión, con un avance notorio en el reconocimiento de estas formas de debate. Y acá ya, en los últimos minutos, me voy a referir a algo que quiero relacionar con la primera parte, que es algo también que uno podría asociar, y el nombre, yo diría que el despojado de intereses, más que el velo de la ignorancia. ¿Por qué el despojado de intereses? Porque luego del proyecto Ali Unidroit sobre reglas de proceso civil, en Europa, el European Law Institute, creado a semejanza en alguna medida del American Law Institute, también se relaciona con Unidroit y el año pasado presenta el primer borrador sobre las European Rules of Civil Procedure. Estas reglas coordinan y colocan en un mismo cuerpo normativo el proceso colectivo con todo el proceso. Ya no es una regulación fuera de un cuerpo normativo procesal, sino que los académicos, un grupo de académicos, y en tanto esto desinteresado, la verdad es que yo encuentro muchas razones para que el proceso en el cual debería haber deliberación y debería tener como resultado una adjudicación por medio de un dispute settler independiente, tenga una misma regulación. Y establecen un cuerpo normativo que tiene principios por un lado y reglas particulares sobre procesos colectivos al final. ¿Cuáles son los principios? Acá me parece muy interesante. El primero es el principio de cooperación. El primer principio establece que en el proceso civil en general, las partes, los abogados y la corte deben cooperar para promover un justo y eficiente y rápida solución de la disputa. Ellos dicen al fundamentar este principio de cooperación que de este modo salen de la discusión
principio inquisitivo, principio adversarial, si esto tiene algún sentido hoy fundarlo así. Y quieren alejarse de esa disputa poniendo el eje en la cooperación entre los existentes, los participantes del proceso. Lo cual me acerca a las reglas de comunicación de Habermas, sin quererlo, que habla de un diálogo abierto, un diálogo con cierto contenido de verdad, que es la regla de la comunicación defendida por Habermas. También habla de la idea de case management proporcionado con el interés en conflicto y habla de un rol activo de la Corte en la parte general. De allí parte a la descripción en la sección segunda a los procesos colectivos. Hasta por un problema particular, idiosincrático, en Europa, no hablan de representantes, sino hablan de procesos colectivos en las cuales se presentan demandantes calificados. Y explican por qué, desde un punto de vista muy claro de una cultura definida, por qué la idea de representación podría rozarse y confundir con otros roles que se dan en el proceso. Creo, como observador externo, que hacen un esfuerzo para separarlo, por no adherir a la idea de representante, que desde mi punto de vista es una idea totalmente justificada. Creo que no hay problema, no es necesario hablar de demandante calificado y hablando de, no podría ser un proceso de demandante calificado. Sí, me parece que tiene más sentido hablar de un proceso con un representante del ausente. Y colocan reglas para justificar cómo en el debate este demandante, este qualified claimant, qué requisitos tiene que reunir para poder actuar allí. Y yo ya, dijiste entre 20 y 30 y me he apurado lo suficiente como para estar ya cerrando en el tiempo asignado. Y creo que existen buenas razones para trabajar sobre la idea de la asociación entre justicia, democracia y medios de participación, instituciones de participación que no sean sola y simplemente la representación dada a través de la discusión parlamentaria, la sanción de la ley y la relación entre la sanción de la ley y el Ejecutivo. Creo que tiene, y debería reconocerse, ciertos elementos atractivos, la discusión dentro de un proceso donde está la igualdad entre las partes, la necesidad de que cooperen, la idea de tener un tercero ajeno a la disputa y la posibilidad de intercambiar sobre un problema concreto posiciones, que se da en el proceso judicial, difícilmente se dé en el proceso parlamentario. Voy a cerrar con una relación que me parece que une estas puntas, que es la propuesta antes de el coronavirus que teníamos por delante y que espero que retomemos, que es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, dictada bajo un lema que me parece que la sintetiza muy claramente, que es No one will left behind. Nadie debe ser dejado atrás. Esa idea igualitaria y esos presupuestos de esa democracia que tienda al menos a ser igualitaria, en el objetivo 16 habla de facilitar el acceso a la justicia sin exclusiones y construir en todos los niveles instituciones eficaces. ¿Por qué no pensar en un proceso colectivo con la nota de eficacia? Y tener como meta promover el Estado de Derecho. Creo que la idea de democracia debería ser abarcativa de esta noción, porque estoy convencido que aporta elementos muy útiles, como ya en el año 52, en aquella Europa que seguía la Segunda Guerra Mundial, pensaba
Calamandrei. Bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Quedo abierto a las respuestas y al atractivo de con la conferencia que seguramente presentará el profesor Issácarov. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación y por el tiempo. Sin más, le damos la palabra a Samuel Issácarov para que tome su presentación. Sam. Muchas gracias, Francisco. Es realmente un placer participar con ustedes. Tengo que avisarles que mi español no es tan elegante como el de Eduardo, así que van a tener que aguantar un poco, pero voy a hacer lo que puedo. Este es un momento importante para mí porque este blog y este esfuerzo empezó hace 10 años en Nueva York, cuando Francisco estaba en NYU y era estudiante mío en esa época. Así que es un momento feliz para mí y sobre todo para Francisco realizar esto. Yo voy a hablar sobre la relación entre acciones colectivas, class actions, y la democracia, pero lo voy a hacer un poco al contrario de Eduardo. Eduardo empieza por las teorías y trabaja para abajo. Yo voy a empezar con unas experiencias importantes en los Estados Unidos y trabajar para arriba. Y quiero empezar con dos eventos en los años 60 en los Estados Unidos. El primero es muy famoso y todo el mundo que trabaja en estos temas lo conoce, y eso fue la inspiración de Rule 23, la regla 23 del Código de Civil Procedure en los Estados Unidos, lo que estableció las acciones de clase moderna en los Estados Unidos, y que fue la base aceptado en algunos lugares, rechazado en otros, por todas las discusiones que se han realizado desde ese entonces. Y el otro es algo que probablemente muy pocos de ustedes conocen, y es una ley que salió en el año 68, que se llama el Acto sobre Multi-District Litigation, litigios jurisdiccionales. Y esa es una ley que es importante por razones que van a ser evidentes dentro de poco. Cada uno de estos esfuerzos, Rule 23, Rule 23 de un lado y MDL, lo voy a llamar, del otro, correspondían a problemas que teníamos en la sociedad. El primero, el Rule 23, era simplemente la realización de la revolución de derechos civiles en los Estados Unidos. Todas las acciones importantes, probablemente se conoce Brown contra el Board of Education de Topeka, Kansas, se conocen los grandes esfuerzos para los ataques a las instituciones segregadas por razones raciales en los Estados Unidos. Todo eso se organizaba de una manera colectiva, pero una manera colectiva más o menos informal, porque no teníamos el mecanismo procesal para unificar todos los demandantes en una acción que tenía su propia lógica, su propia legitimidad, dentro del hecho de que tenían que luchar en contra de algo común, buscando casi siempre lo que nosotros llamamos injunction. Para ustedes es más o menos un amparo, pero hay algunas diferencias, pero no son importantes las diferencias. Y lo que pasó en el año 66 fue que se organizó el hecho de formar un class action, sobre todo para justificar las acciones legales que empezaron con Brown contra el Board of Education y seguían por todo el periodo de la revolución de derechos civiles en los Estados Unidos en los años 50, 60, 70. Y lo que se hizo fue, se organizó una capacidad de crear lo que algunos de nosotros llamamos una entidad,
una entidad que tenía el derecho de participar judicialmente de litigios en el nombre de todos. Habían prerequisitos, habían partes formales, pero lo importante de todo es que esto fue una parte de una revolución de derechos civiles. La razón por la cual eso es tan importante es que ¿cuáles eran los reclamos de sobre todo la población negra durante esa época? Era un reclamo que la mayoría democrática habían rechazado los derechos fundamentales de una minoría. Y la minoría necesitaba una manera de organizarse colectivamente en contra del poder estatal. Y en los Estados Unidos nosotros hacemos muchas de esas cosas a través de litigios, en otros países no tanto, pero para nosotros eso es fundamental. Teníamos que organizar una base de movilización política en contra del Estado. El Estado federal no tenía el poder para rechazar la segregación a nivel estatal, local, y los negros necesitaban la capacidad de presentarse como un frente unido. Ahora, eso es algo que para los europeos, para las tradiciones legales que vienen de la ley romana, de la ley civil, eso es muy difícil, porque la expresión colectiva del pueblo en la ley civil es, por supuesto, el Estado. Y el class action fue la movilización en contra del poder democrático por la gente que habían sido rechazados. Y tenemos una teoría jurisprudencial en los Estados Unidos que se organiza a través del trabajo sobre democracia de gente como John Hart Ely, de algunos de mis escritos, y es algo que se basa en el famoso footnote 4 de un caso Carolyn Products, que dice que a veces la justicia tiene que intervenir en contra de la democracia cuando hay grupos coherentes que no pueden presentarse efectivamente como parte de la democracia. Y class actions empezaron como el reconocimiento de ese poder antiestatal, por supuesto, organizado bajo el poder judicial, organizado para realizar un decreto judicial, pero era antiestatal y eso es fundamental, era un polo de poder privado. Ahora, pasamos al otro lado, MDL. MDL no es una acción colectiva, MDL es una acción administrativa, no muy importante. Dice simplemente, si hay un caso en defensa de competencia, vamos en algún momento a tener que tomar la declaración jurada del jefe de la empresa. Ok, pero si es una estafa a nivel nacional, ¿qué vamos a hacer? Va a haber 100 casos, 200 casos, 1000 casos. ¿Vamos a tomar la declaración 1000 veces? Eso no puede ser. Así que lo que tenemos que hacer es organizar los casos individuales simplemente administrativamente para los pasos iniciales, así que podemos hacerlo efectivamente. Y la división era que para los casos de amparo, eso iba a ser class actions. Para los casos de daños económicos, eso iba a ser MDL. Y ahí podemos poner estafas en, ¿cómo se dice?, fraude bursátil, se puede poner todas las acciones en defensa de la competencia. Eso fue la idea. Pero en 66 se agregó una parte nueva a las acciones de clase, lo que llamamos nosotros la sección B3. Y B3 también había la capacidad de organizar un class action por razones de efectividad, de efficiency, por razones simplemente de eficiencia. No se sabía cómo eso iba a desarrollarse, pero íbamos a probar. Bueno, resulta que los abogados que empezaron a traer los casos dentro de los MDL
para la ventaja de coordinación. Y si uno quiere darle una teoría política a eso, esto fue una realización no de los derechos de Locke o de Rawls, pero sino simplemente la eficacidad de coordinación que empieza con David Hume y escritores de ese estilo. Y ellos descubrieron que, bueno, podemos organizarlos inicialmente simplemente para tomar la declaración jurada o algo así, pero al fin del día tenemos que resolverlos colectivamente. Y estos abogados encontraron en la nueva regla 23 la capacidad de organizar litigios colectivamente buscando bienes económicos, daños y perjuicios. Era de repente una fuerza económica tremenda. Ahora, la primera parte se organizó en contra del poder estatal. Los rechazados de la sociedad se podían movilizar a través del class action. La segunda parte no era antagónica al poder estatal. Y las leyes de competencia, las leyes de lo que nosotros llamamos securities laws, las leyes de los mercados financieros, ellos todos tienen una agencia, un poder federal que se ocupa de mantener todo el equilibrio dentro de los mercados. El problema es no tienen los recursos, no tienen la capacidad, no tienen la información necesaria. Así que este segundo tipo de class action se organizó no en contra del Estado, pero casi como un ayudante al Estado. Así que el Securities and Exchange Commission puede decir que hubo un fraude en algún tipo de initial public offering. Muy bien. Ok, lo denuncia. Entra en algún decreto. Muy bien. ¿Y después qué? Después vienen los abogados privados que se ocupan de recuperar los daños y distribuirlos a los que fueron dañados. Lo mismo pasa en la ley de competencia. Así que hubo una relación muy, bueno, a veces con tensión, por supuesto, pero una relación muy estrecha entre los objetivos del Estado y el uso de recursos, capacidad privada para realizarlos. Ahora, eso tiene su propio dinámico. Y llegó al momento en que estos mismos abogados empezaron a decir, bueno, hay también lugares donde el Estado no hace nada. No hay un Federal Trade Commission. No hay un Securities and Exchange Commission. En vez hay daños a los consumidores. Hay daños ambientales en que el Estado es simplemente incapaz de realizar cualquier trabajo porque no tiene los recursos. Y se dieron cuenta que dentro de esta class action del B3, de esa class action económica, también se podía... ¿Te quedas sentado ahí? Te dije que te quedes... Me quedo sentado. Ellos... no me iba a decir, pero ok. Ellos se dieron cuenta de que lo que pasa en los Estados Unidos es que tenemos una sociedad de masas. No somos grupos que vivían en las comunidades rurales de la época de la fundación de los Estados Unidos. Y también que todo en la sociedad se había democratizado, pero democratizado en un sentido distinto. Hace 150 años, las personas comunes no tenían relaciones con bancos, no tenían relaciones con mercados financieros, no tenían relación con nada fuera de su zona. Hoy día tenemos relaciones todos a través de
teléfonos, a través de las tarjetas de crédito, a través de todo, y el fraude se democratizó. Y lo más rentable en el mercado hoy día en los Estados Unidos es descubrir un nuevo mecanismo en que podés robarle a 1 millón de personas $10 cada uno. Porque en ese caso no van a hacer nada y nadie se va a movilizar para contestarlo legalmente. Y estos abogados descubrieron que el class action era una manera de organizar los consumidores, organizar la gente que no tenían recursos legales en sus propias manos. Tenían derechos en el sentido abstracto, pero no tenían derechos en la realidad. Y esto se organizó de una manera en que class actions se desarrollaron como un fuerte polo de regulación económico y una regulación económica, pero regulación al estilo americano, no ex ante, no una regulación que si yo quiero introducir un producto nuevo al mercado, necesito permiso de la Comisión de Europa, necesito muchas regulaciones de antemano. Regulación después del hecho. Muy bien, entren en nuestro mercado, pero si hacen algo que daña a la gente, vamos a tener los mecanismos ex post, los mecanismos para internalizar el costo del acto dañoso. Y a través de estos mismos abogados, esto se desarrolló en lo que nosotros ahora sabemos en todo el mundo, se llama Class Actions American Style. Y cuando escuchan esas palabras, hay siempre un odio que sigue. Oh, Class Actions American Style. ¿Qué quiere decir eso? Abogados que buscan hacer algo en su propio nombre, buscando la capacidad de sacar rentas, de aprovechar económicamente en nombre de otros. Así que yo participé en las discusiones iniciales del European Law Institute, de que habló Eduardo. Y había una serie de propósitos sobre acciones colectivas en el ambiente consumidor. Y después hubo una discusión con la Comisión Europea. Y me acuerdo, estuve en Viena por la segunda discusión. Y dijeron, bueno, después de discusiones con la Comisión, necesitamos hacer algunas enmiendas en lo que hemos discutido el año pasado. Muy bien. Enmienda número 1. A través de una acción de clase, ningún abogado jamás puede ser pagado. ¿Viste? Muy bien. Yo me voy. No necesito escuchar la enmienda número 2, porque con eso yo sé que nunca va a haber un polo de acción independiente en contra de los poderes estatales. Y eso o cuando los poderes estatales simplemente no les importa. Y eso es la base de los class actions en los Estados Unidos. Ahora, quiero pasar a otro tema, porque hay las acciones de derechos civiles. Muy bien. Hay las acciones en que el poder de los abogados privados se usa en combinación con el Estado, con el poder estatal. Hay la zona que, en ambiental, a veces de consumidores, en que simplemente el Estado no llega. Pero tenemos otro problema. Vivimos en una sociedad de masa. Y eso quiere decir que cuando hay un producto que no sirve, una nueva droga farmacéutica que causa algún tipo de daño, no daña a una persona, daña a miles de personas. Y la prueba no es a través del ciudadano individual.
La prueba se hace a través de la epidemiología, se hace a través de las estadísticas. Y necesitamos un mecanismo para organizar la misma manera de investigación y litigio para los daños individuales. Y eso no hemos logrado encontrar la manera de hacerlo a través del class action, porque hay demasiados asuntos individuales. A cada uno cuánto le duele, cuánto duró la incapacidad, si murió o no murió. Todas esas son preguntas individuales. Entra el MDL. Todos estos casos de drogas que no funcionan, de las emisiones de los Volkswagen, del daño del Deepwater Horizon, de British Petroleum, todo se organiza a través del MDL. Y después algo interesante pasa. El MDL no tiene la capacidad de resolverlo, solo tiene la capacidad de organizar los litigios. Pero lo que necesita en una sociedad avanzada, y esto es lo que le cuesta a los europeos, lo que se necesita es la capacidad de organizar la resolución completa. Y a veces hay que organizar esa resolución fuera de las manos del Estado. Y lo que hacemos ahora en los Estados Unidos es organizamos estos gran casos a través del MDL. Así que podemos ponerlos todos dentro de un sitio. Y hacemos algunos juicios, hay litigios individuales, pero al fin del día se organiza un class action. Pero un class action no con el propósito de litigiar en común, pero para resolverlo en común. El settlement class action. Eso es el desarrollo más importante de los Estados Unidos en los últimos 20 años. Y empezando en 2003 y otra vez en 2018, se cambió la regla 23 para enfrentarse directamente al hecho que la mayoría de los class actions en los Estados Unidos son por propósito del fin del litigio, no para iniciar los litigios. Y el settlement class action es una manera de transformar, ¿cómo se hace? Transformar una zona de la vida norteamericana. Es decir, se puede transformar una zona económica, se puede transformar algo ambiental, y se organiza un poder privado para realizarlo. Y a través de eso hemos enfrentado con settlement class actions el Deepwater Horizon, hemos enfrentado con settlement class actions las emisiones fraudulentas de Volkswagen, hemos enfrentado el daño de los golpes concursivos en el fútbol norteamericano. Acciones clásicamente individuales. Yo soy un exfutbolista y no me puedo acordar dónde están las llaves de mi coche. Yo soy un exfutbolista y tengo Parkinson. ¿Algo de ese estilo? Eso es algo individual. Pero jamás somos capaces de proveer un foro judicial para cada uno de estos asuntos. Y esto se tiene que resolver. Y tenemos una teoría que juntos, y eso es donde volvemos a David Hume, juntos podemos ofrecer a la defensa, al impugnado, algo que solos nunca podemos. Podemos ofrecer la paz. Y nosotros llamamos esto Global Peace, la paz global. Y hablamos del Peace Premium, el premio que se realiza a través de la paz. Si yo le digo a Volkswagen que con esta resolución se acaban todos los litigios sobre las emisiones en los Estados Unidos, se puede organizar una resolución de $10,000 millones que compra de vuelta cada uno de esos coches ofensivos en los Estados Unidos.
¿Dónde está la resolución del escándalo de Volkswagen en Europa? No existe. En Brasil tratan, pero es muy difícil. En los Estados Unidos sí se realizó. ¿Dónde se encuentra la resolución como del Deepwater Horizon? En otros países, si no tienen la capacidad de decir a British Petroleum, con esto se resuelve todo. Así que lo que se acepta en los Estados Unidos, y creo que estoy al fin de mi tiempo, pero lo que se acepta en los Estados Unidos es que tenemos un mecanismo para organizar litigios relacionados, el MDL. Lo traemos todo dentro de las manos, bajo el control de un juez. Y podemos hacer muchas cosas ahí, pero al fin del día, lo que buscamos es la resolución de los problemas sociales y la resolución de los problemas que implican a miles, a veces millones de americanos, no se van a hacer en litigios uno por uno. Lo más interesante en los Estados Unidos en litigios complejos, en complex litigation, hoy día, las preguntas claves no se giran sobre si se debe hacer esto de manera agregada o individual. Eso ya no le interesa a nadie. La cuestión principal es qué tipo de mecanismo agregativo se puede utilizar para enfrentarse a los problemas que son realmente los problemas de masa, de una sociedad de masa, en que no confiamos en el Estado para organizar los remedios que se necesitan a nivel social. Y si uno se fija, por ejemplo, en el litigio más complejo de los Estados Unidos hoy día, lo que tiene que ver con el crisis del opioides, ¿qué se va a hacer? Hay un MDL en Cleveland, Ohio. Hay propósitos de class actions para resolver partes. Una de las compañías, Purdue, entró en la quiebra, en bankruptcy, porque eso es otro mecanismo colectivo, agregativo. Y yo creo que la lección principal de los 50 y pico de años que tenemos con class actions modernos y el MDL es que tenemos mucha más confianza en la capacidad de los jueces de la justicia de organizar estos mecanismos colectivos, necesariamente sin reglas precisas, un poco de vamos a ver cómo lo hacemos, muchachos, quizás esto, quizás eso, pero de un modo u otro. Esto ha sido una manera que, de nuestro punto de vista, es la alternativa a un Estado que simplemente no tiene la capacidad de funcionar en todos estos asuntos sociales que son tan importantes para una sociedad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Sam. Muy claro, muy ilustrativo. Tengo algunas preguntas. Voy a comenzar con una para cada uno. La primera es para el profesor Oteiza. José Salgado pregunta si fuera posible conocer tu opinión en el vínculo que haces entre objeción contramayoritaria a la intervención del Poder Judicial en las decisiones democráticas y las posibilidades que encuentra en el proceso colectivo. Y para Samuel, la pregunta es de Augusto Martinelli. Hoy en día pareciera que las acciones de clase en Estados Unidos perdieron protagonismo, en especial por las nuevas regulaciones que restringen su uso. Desde tu punto de vista, ¿qué podríamos tener en cuenta en Argentina para evitar que suceda lo mismo? Con respecto a la observación contramayoritaria, que depende en alguno de los cuadrantes de del proceso colectivo, sobre todo en términos de política pública. Yo no dudo que la designación de jueces no tiene base
directa, pero creo que en una democracia organizada se le delega el poder y la capacidad para interpretar la ley. No dejo de ver que esto también puede ser mal usado por el juez y puede imprimir a las decisiones que toma un carácter claramente antidemocrático. Podría ser el caso. Pero me parece que ese mal uso no necesariamente erosiona la capacidad del juez para tomar decisiones en el amplio espectro de la teoría de la adjudicación. Si extremáramos la objeción contramayoritaria, deberíamos usar mecanismos coherentes con esta objeción. Por ejemplo, podríamos utilizar la capacidad de las elecciones populares de jueces, o podríamos darle mayor envergadura a la decisión por jurados. No me parece que esté planteada por el momento, dependerá de cada estado en realidad. Hay estados donde las condiciones de independencia están seriamente comprometidas y los procesos de selección son claramente dudosos, y la idea de contramayoritario cobra mayor fuerza. También hay un peligro con respecto al argumento contramayoritario, que es debilitar el control, porque es muy fácil reaccionar contra la interpretación constitucional diciendo estos señores no son parte de la política y deciden. Y esto también es un problema de equilibrio cuando se excede el argumento del problema contramayoritario. Creo, en materia de procesos colectivos, en la amplia gama, y yo mando una posición más teórica, que el mayor peligro no es el juez. Y en esto coincido con lo que Sam decía. Creo que el mayor problema es cómo lograr el agrupamiento para discutir seriamente los problemas. Y cuáles son los incentivos y los contraincentivos para lograr esto. Creo que el problema de la justicia, que es un problema también de teoría democrática, puesto en el tema contramayoritario como tema esencial, tiene algunas posibilidades de defensa en cuanto el proceso democrático de decisión de jueces sea lo suficientemente discutivo y participativo. Y hay mecanismos para participar en la discusión sobre la nominación de un juez. Si estos mecanismos de selección son aptos, si hay criterios equilibrados de duración, y si hay comportamientos razonables, y hay una legitimación por la decisión, esto es, si hay socialmente una confianza en la actuación de los jueces, no creo que necesariamente sea una objeción para descartar la fuerza de la relación entre justicia y democracia, dependiendo de un adjudicador independiente. Ahí se muy extensa, ¿no? Pero bueno. Gracias, Eduardo. No, muy claro. Sam. Bueno, hemos pasado por un periodo difícil en los Estados Unidos. No sé si se dieron cuenta, tuvimos un presidente un poco distinto de todos los demás, pero no voy a decir mucho más que eso. Tenemos jueces más conservadores que antes. Al mismo tiempo, el class action sobrevive y hay cambios en algunos sectores, es más difícil, pero todavía se protege los class actions a nivel judicial. Yo recién hace un mes me presenté frente a la Corte Suprema de los Estados Unidos defendiendo un class action. Voy a ver lo que pasa, pero creo que puede ser que voy a ganar. Y
eso es porque el class action pertenece a una lógica política que discutí antes. Y eso es que es una sustitución por la regulación, lo que nosotros llamamos al estilo de Bruselas. Y nuestras grandes empresas entienden que tiene que haber recursos legales después del hecho si van a tener más liberalización antes. Y por lo tanto, no les gustan los class actions, salvo que necesitan la paz cuando algo no funciona. Y por lo tanto, a pesar de todos los ataques a los class actions de la Cámara de Comercio y cosas así, sin embargo, en general hay la protección de esta parte de la jurisprudencia en los Estados Unidos hasta ahora. Quiero agregar una cosa, que también lo que pasa a través de 50 años de abogados que trabajan en esto es que ellos tienen recursos, tienen fuerza política y protegen al sistema. Lo más difícil para los class actions en los Estados Unidos no ha sido las doctrinas de la Corte Suprema o los cambios políticos, incluso durante la época de Trump. Lo más difícil ha sido el uso del poder privado a través de contratos individuales en el sector de los consumidores. Por ejemplo, casi cada contrato de consumo en los Estados Unidos tiene una cláusula que indica que uno tiene que tener un arbitraje obligatorio. Uno no puede entrar en las cortes. Por lo tanto, cada consumidor, yo compro este teléfono y si tengo un problema y quiero iniciar una queja contra Apple, tengo que ir a un arbitraje individual. Bueno, eso nunca va a pasar. Así que es lo que nosotros llamamos un get out of jail free card, una carta que dice que no hay contabilidad. Pero imagínense lo siguiente. Hay una compañía, Intuit. Intuit es una compañía que ofrece muchos productos, incluso uno que ayuda con los impuestos. Hubo un fraude, pero todos los demandantes tenían una cláusula de arbitraje compulsivo, obligatorio. No podían entrar en las cortes. Unos jóvenes abogados que tenían fondos a través de su trabajo en class actions se organizaron y a través de los medios sociales ellos organizaron una alternativa, una manera de acción colectiva en contra de Intuit. Ellos asumieron la responsabilidad de 40,000 casos, 40,000. Iniciaron demanda de arbitraje en 40,000 casos. Eso es un gasto inicial para Intuit de $10 millones, simplemente pagar la cifra para empezar el proceso de arbitraje. ¿Qué hizo Intuit? Ellos fueron a los tribunales diciendo tenemos que organizar esto a través de un class action, justamente lo que habían prohibido contractualmente. Así que esto es la tensión. Así que a mí no me preocupa tanto que van a desaparecer los class actions. Por supuesto no van a aparecer del mundo de los derechos civiles. Organizamos la supervisión judicial de las cárceles, de las escuelas, de todas las instituciones de la sociedad a través de los class actions. Lo más difícil es cuando el class action no se organiza al lado del Estado, como la competencia, pero se sustituye por la incapacidad del Estado. Y hoy día, lo más difícil para nuestra democracia en los Estados Unidos es la incapacidad de la democracia.
no podemos construir, no podemos hacer grandes esfuerzos nacionales. Quizás con la nueva administración eso va a cambiar, pero por el momento tenemos muchas confianzas en estas fuentes de poder privado, a veces incluso en contra del Estado, y no creo que eso va a desaparecer. Dos preguntas más. La primera para Eduardo. Vos hablabas hoy de ciertas condiciones epistémicas, ¿no? Y una de las cuestiones que plantean los procesos colectivos en el campo del control de las políticas públicas tiene que ver también con la falta de recursos, de alguna manera en paralelo a lo que le pasa a la administración pública para controlar los poderes fácticos del mercado. El Poder Judicial, por lo menos en las doctrinas tradicionales, no tiene esa capacidad epistémica en términos democráticos, porque solamente en principio está construida esa legitimidad a partir de ciertos mecanismos de designación. Tiene que construir esa capacidad epistémica a través de ciertos procedimientos y de ciertas formas de vincularse con la administración pública, de una forma que hasta el día de hoy todavía estamos viendo, por lo menos acá en Argentina, cómo eso ocurre. Quería preguntarte, dentro de estos desarrollos, ¿cuáles crees vos que son las 3 o 4 cuestiones que necesariamente habría que avanzar en una regulación para poder generar otro tipo de campo de discusión adentro del Poder Judicial? Como vos decías, ya una discusión que se presenta de distinta manera frente a un tercero independiente e imparcial, con reglas igualitarias, que tiene que ser resuelta conforme a derecho y no a directrices políticas, pero todo esto supone necesariamente, cuando lo que se controla a través de un proceso colectivo son políticas públicas, requiere necesariamente otro tipo de mecanismo de discusión. Me gustaría que nos pudieras contar cuáles son los 2 o 3 institutos procesales que vos crees que son más relevantes en este sentido. Y la última pregunta también para Samuel tiene que ver con el estado de situación en torno a estos daños masivos. Vos nos contaste que los están gestionando a través de multidistrict litigation, pero que también hay algunas acciones de clase que siguen trabajando con esto. Aquí en Argentina, como vos sabés, nuestra Corte Federal ha establecido un requisito de admisibilidad de los procesos colectivos, que es el de demostrar que no está justificado accionar individualmente. Digamos, lo que hizo la Corte fue convertir una de las finalidades de los procesos colectivos en un requisito de admisibilidad ineludible para poder discutir colectivamente sobre el conflicto adentro del Poder Judicial. Quería que nos cuentes tu opinión sobre este requisito y también cómo, un poco más, que profundices cómo se están gestionando estos daños masivos cuando se canalizan a través de acciones de clase, a través de settlement class actions también. ¿Empiezo yo por la primera pregunta? A mí me parece, depende en el contexto que vaya la pregunta. Digamos, si la pregunta es en Argentina, es una cosa, si la pregunta es general, es otra. La voy a responder desde un punto de vista general, con lo cual estoy dando alguna respuesta para Argentina. A mí me parece que una de las claves, hay varias claves. Creo que tiene que haber una fuerte educación legal, que sobre todo en Latinoamérica falta la fuerte educación legal. Se nota una debilidad en las universidades, que eso repercute en las dos partes esenciales, repercute en los jueces y repercute en los abogados. Me parece que es la primer faltante que yo anotaría. Segunda faltante, creo que, y por eso empecé a hablar desde donde empecé a hablar, que es de una parte teórica, creo que habría que reconocer y fundar el valor que para la democracia en general tiene este tipo de forma de resolución de conflictos, y que no parte de una situación de fuerza, parte de una necesidad social de discutir estas cuestiones frente a un tercero imparcial. Si esto fuera así, se podrían crear los incentivos, que deberían ser un poquitito más complejos. Podríamos confiar en el incentivo del dinero. En las reglas europeas, por lo menos cuando hablan de demandante calificado, dijeron que ellos no querían tener el principio first come, first served.
El primero que llega, el primero que se sirve. Porque estamos discutiendo sobre derechos importantes, entonces la capacidad de tener un representante es algo importante, que no es el primero que llega. ¿Quién debería ser entonces? Bueno, en esto debería haber políticas públicas que favorezcan la participación, reconociendo incentivos razonables para la participación. Y estas son regulaciones públicas sobre quiénes representan a los ausentes, quiénes son los demandantes calificados o como quiera llamárselos. Es muy difícil llegar a un proceso si yo no tengo partes que realmente quieran representar ese interés. Y para representar ese interés hay que encontrar soluciones económicas que permiten que ese interés sea representado, ya sea por liberar absolutamente la inversión privada sobre el litigio, ya sea por buscar fórmulas de asistencia. En Argentina no tenemos ninguna de ellas. Tenemos la posibilidad de que exista, que se organice espontáneamente y que esta forma de discutir logre un incentivo. ¿Qué pasa con ese incentivo? Si ese incentivo es favorable, desfavorable, no es una discusión que esté dada en profundidad y creo que es un problema. El segundo problema relacionado con la educación legal es quién juzga y cómo juzga para llegar a una solución epistémica. Pensar que en la acumulación sin contacto entre las partes es posible un proceso colectivo eficaz me parece una utopía. Digamos, en un país aferrado a la tradición hispánica, pero hispánica de 1265, de las 7 partidas, no hispánica de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española del 2000, pensar en un terreno fértil para que epistémicamente discutan es una utopía, porque no se dan las condiciones de una discusión razonable. Hay decisiones esporádicas y medio a la suerte y al azar. Y en un problema social, por eso yo partí de la parte teórica, si uno reconoce la importancia para la democracia, tiene otras formas de discutir la necesidad de encontrar regulaciones razonables y en serio. Y dependerá también de la cultura, pero no la cultura como cultura negacionista, sino cultura capaz de generar, sabiendo la importancia de una educación legal, que nos hemos olvidado, digamos, nuestras universidades prácticamente no invierten en bibliotecas, y esto es claramente un problema para los jueces que salgan a representar partes, para los abogados que salgan a representar partes, perdón, como para los jueces que salgan a juzgar. La educación legal tiene un factor importante. Es importante tener políticas públicas con respecto al fortalecimiento del tercer sector, que es muy pobre todavía, y que permitan decir, bueno, hay demandantes calificados, porque hay organizaciones calificadas. De hecho, lo que se ve en Estados Unidos como observador externo es que años de participación han generado caminos e interlocutores capaces de llegar a esto. Digamos, la estrategia de la defensa en el caso Brown no era de una persona que se le ocurrió, era parte de un movimiento social que tenía determinado apoyo, que tenía determinadas estrategias nacionales. Eso creo que falta. Y del lado de la magistratura también es necesario cambiar las reglas y que los jueces empiecen a tener una voz más legítima para no tener tan fuerte la observación contramayoritaria al estar fuera de sus decisiones ser prácticamente opacas. Muchas gracias, Eduardo. Sam. Bueno, la pregunta era, ¿qué pienso de las reglas en Argentina? Que el paso primero es que hay que demostrar que no se puede avanzar el caso de manera individual. Nosotros tenemos lo mismo en los Estados Unidos y yo creo que esto debe ser la realidad. Nuestro sistema legal, como el sistema en Argentina,
se basa en los derechos fundamentales de los ciudadanos individuales. Y uno debe aceptar de que cada uno tiene la capacidad, tiene el derecho de tratar de mover su propio caso en su propio nombre. Eso debe ser la base de la sociedad. Nosotros organizamos la justicia a través de dispute resolution, A contra B, y cómo se puede resolver el choque entre ellos sin la violencia. Eduardo habló antes de Hobbes. Esto es el problema que Hobbes advirtió. Eso es porque tenemos el Estado, y yo acepto todo eso. Pero hay dos razones por las cuales eso no es suficiente. Uno es que una sociedad masiva, una sociedad democrática, hay la capacidad de hacer daño a mucha gente por muy poco. Si yo compro este iPhone y resulta que no funciona por alguna razón, o que me cobraron $20 demasiado, hay un pequeño fraude, simplemente no vale la pena, en mi propia cuenta, tratar de enfrentarse a ese fraude, a ese delito. Eso es algo que quizás el Estado lo puede organizar, pero una de las justificaciones principales por class action en los Estados Unidos es lo que nosotros llamamos negative value. El valor no vale la pena. Es muy difícil perseguir el acto simplemente por los costos de transacción. Pero la otra parte es así que en ese sentido, si la jurisprudencia argentina empieza a moverse en la dirección norteamericana, una de las justificaciones principales es que simplemente económicamente no se puede resolver este problema a nivel individual. Pero hay otro lado, y eso es que cuando tenemos algo como el Deepwater Horizon o las emisiones de Volkswagen o crisis del opioides, no tenemos la capacidad institucional de la sociedad para ofrecer a los ciudadanos la capacidad de resolver sus reclamos legales dentro de la justicia. Esto no es la culpa de los ciudadanos, esto es nuestra culpa como una sociedad. No tenemos los recursos adecuados. Quizás deberíamos dar más dinero, más formación a la justicia, como lo plantea Eduardo, pero en los Estados Unidos gastamos bastante en nuestro sistema legal. Parece que quizás deberíamos usar los fondos en el sector educativo, en el sector de la salud, lo que sea, ambiental. Así que no es simplemente que no queremos dar los recursos, simplemente como una sociedad no podemos tener la capacidad de enfrentar individualmente a cada daño que se ocurre en una sociedad de masa. Por lo tanto, de hecho, y también técnicamente dentro de la regla 23, tenemos algo muy parecido a la jurisprudencia argentina. Y por lo tanto, sí, la base de un sistema legal en el occidente siempre ha sido y probablemente siempre va a ser la base del individuo. Va a ser el ciudadano reclamando sus derechos. Pero cuando se habla de los daños de una sociedad como la nuestra, una sociedad compleja, una sociedad globalizada, una sociedad interpenetrada en todas las comunidades del país, ahí ya necesitamos otros mecanismos y tenemos que ofrecerlo. Y tenemos que decir, si ustedes quieren venir a la justicia para resolver estos problemas sociales, primero deberían demostrar que no lo pueden hacer a nivel individual. Y eso realmente no me molesta para nada. Quizás es el sistema que yo conozco, así que es familiar, pero creo que tiene una organización, una justificación teórica que es muy importante en el aspecto liberal de los ciudadanos, como en su capacidad individual. Muchas gracias. Siendo las 9:30, vamos a
a dar por terminada esta conversación. Antes de terminar, quiero agradecer enormemente a los dos, a Eduardo y a Samuel, por la buena predisposición, por el tiempo para estar acá. Sé que son dos personas muy ocupadas y por las excelentes presentaciones que hicieron, nos dejan con muchas cosas para pensar. Quiero agradecer también a todos los que se enteraron y se interesaron en estar en este encuentro hoy, a quienes colaboran con el blog, sobre todo a quienes trabajan desde el interior con las fichas de normativa y de doctrina, a quienes nos mandan información permanentemente para circular. En algún momento me pondré al día o tal vez nunca, hablábamos de eso antes de iniciar, pero gracias por eso también. A quienes nos siguen, a quienes comparten y ayudan a difundir el trabajo y el proyecto, a Diego, muy especialmente, a Diego Casó por la ayuda y el apoyo técnico con esto, y a la Secretaría de Posgrado de nuestra Facultad de La Plata por habernos facilitado el uso de la cuenta de Zoom. Así que muchísimas gracias a todos, a todas, y lo último que quiero decir es un anuncio: estén atentos porque si todo va bien en junio vamos a empezar con un ciclo de talleres de trabajo cada 15 días, con muy buenos invitados y muy buenas invitadas para empezar a discutir más específicamente sobre papers, sobre trabajos específicos, sobre distintas temáticas vinculadas con los procesos colectivos. Así que muchísimas gracias, que terminen bien el jueves y nos estamos viendo en cualquier momento.